Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. El día 28, el pensamiento del día nos hablaba del cambio necesario para encontrar la salida de la situación de la impotencia ante el consumo, del no poder no consumir. Del cambio necesario, del cambio que el que llega ve en la gente que está encontrando la salida de esa situación y el cambio que también se tiene que dar en él. Aquí nos mencionan algunas de las cosas en donde se debe de notar el cambio, ¿verdad? Porque ya sabemos que nuestro problema de salud, la adicción al consumo, tiene el síntoma del consumo, pero el problema es otro. Y es un cambio con respecto a la causa, lo que vamos a procurar obtener para que se elimine el síntoma. Aquí, como pregunta, acuérdense que todo pensamiento del día termina con una pregunta para ver cómo va mi proceso de cambio, de transformación. Aquí cuando me dicen de que se debe observar, de que yo al llegar debo de ver, llegar y permanecer lo suficiente como para ver cómo van cambiando las personas que van encontrando la salida y cómo ir verificando que en mí también se va dando un cambio. Está el principio de que para sanar de este problema, y aquí utilizo la palabra sanar, como analogía de otros problemas de salud, porque ya sabemos que tenemos una enfermedad que lo único que se hace es se controla y no se encuentra lo que pudiéramos entender como un alta de la enfermedad, sino que tenemos que estar trabajando todo el tiempo en nuestro tratamiento. La pregunta que me hace este pensamiento del día dice: ¿sigo todavía practicando el recibir todo y no dar nada? La vez que les leí esto, les dije, ¿sigo todavía pretender recibir todo sin dar nada? Porque como ya estamos entrando a la construcción de una base espiritual para la vida, uno de sus principios es que
para dar hay que recibir, que no hay forma de que dando no recibas y que no hay forma de recibir sin dar. Por eso quito esto de practicando el recibir todo y no dar nada. Pretender recibir todo, porque no lograré yo recibir sin dar, ¿verdad? Esos son los principios de funcionamiento de la realidad. Luego en el día siguiente me menciona cómo soy antes de que entro a esta comunidad de práctica espiritual, de ayuda recíproca, y cómo se va en mí experimentando un cambio. Soy ahora realmente sincero, puedo mostrarme como soy, ¿verdad? En nuestro libro creo que es en el capítulo 3, o en el capítulo 2. No, en el capítulo 2 dice que las personas que tratan con nosotros han encontrado a veces imposible persuadir a un adicto para que discuta abiertamente su situación, para que abra su situación, y ante el primero que tiene que abrirla es ante él mismo, porque no es lo mismo estar derrotado que saberse derrotado. Teniendo esa enfermedad que es progresiva, incurable y terminal, en el sentido de que se conocen en qué puede terminar, pues tenemos que sabernos derrotados, porque si no va a funcionar el mecanismo de negación y va a funcionar el problema que comúnmente nos encuentra aquí, que para darnos cuenta se necesita tiempo, para tener conciencia de cuál es la realidad de nuestra situación se necesita tiempo, y solo las consecuencias de esto nos proporcionarán, a través del tiempo nos proporcionarán esa conciencia, porque creemos durante algún buen tiempo que nuestros problemas son otros, y no nos damos cuenta que comparado con este problema todo lo demás es mínimo. Entonces aquí me preguntan, ¿tengo ya la capacidad de mostrar cuál es mi situación? ¿Tengo la capacidad de que ya la imagen que tengo de mí mismo ante mí mismo, o la imagen que pretendo que los demás tienen de mí mismo, no sea un estorbo para mostrar mi realidad, para mostrar mi situación de desahucio, ¿verdad? Y esto no es muchas veces porque uno no quiera, sino porque uno no puede. Solo el transcurso de la progresividad me irá permitiendo llegar a ese punto. Dice, soy ahora realmente sincero, me puedo mostrar. Les he dicho que cuando se reúnen las gentes en otros lugares, pues hablan bien de ellos mismos y se dedican a hablar de sus fortalezas, de sus pretendidas fortalezas, y no de sus debilidades, ¿verdad? Y nosotros tenemos una debilidad esencial, que es la debilidad que nos obliga a negarnos inconscientemente a vivir determinadas emociones. Soy ahora realmente sincero, ya puedo hablar de mis debilidades, ya aquí estamos en una comunidad terapéutica. No me traje de la comunidad, acá está. Sí. No sé si la filosofía, pero no alcanzo a verla. Dice,
Mientras no me confronte en el corazón y en los ojos de los demás, estaré escapando. Hasta que no comunique mis secretos, no hallaré reposo. Al temer ser conocido, no puedo conocerme a mí mismo ni conoceré a los demás, estaré solo. Fuera de nuestros puntos comunes, ¿dónde más podría hallar tal espejo? Reunido aquí puedo al fin de cuentas manifestarme claramente a mí mismo, ya no como el gigante de mis sueños ni como el enano de mis temores, sino como el hombre parte de un todo con mi contribución para ofrecer. Sobre este terreno puedo echar raíces y crecer, ya no solo como en la muerte, sino vivo para mí mismo y para los demás. Entonces, en alguna otra parte nos dicen que aquí, dice que aquí estamos en un clima que pretende actuar su patología frente a sus pares, mostrar su enfermedad frente a sus pares, ¿verdad? Entonces, por otro lado, se nos dice que en ese problema de no mostrarnos como somos, se nos dice que somos como actores que creemos que gozamos de cierta reputación, creemos, ¿no? Ahí no dice creemos, que en el fondo sabemos que no merecemos y que aparte tememos ser descubiertos. Entonces, este es el problema para mostrarme sincero, para mostrarme débil. Es una forma de convivir entre nosotros completamente distinta a la convivencia que no se dé en un grupo que tenga como objetivo encontrar la salida de una situación respecto a un problema de salud, ¿verdad? Esperemos que este problema de salud nos haga un poco menos soberbios, donde la soberbia es lo contrario a la humildad es la verdad y la soberbia es la mentira, ¿no? Esperemos que la necesidad de salir de este problema nos vaya quitando un poco de esa necesidad de estarnos mintiendo a nosotros mismos, porque muchas veces solo nos mentimos a nosotros mismos. Soy ahora realmente sincero, me sigue hablando del cambio. Ahora en el 30 de marzo dice, antes de incorporarme a AA, y AA, les repito, AA no es un lugar donde AA sin determinados requisitos no es un lugar que tenga 2 A's ni nada, es un lugar donde si no está mi participación con base en mi necesidad, donde si lo que se encuentra no es una comunidad de práctica espiritual para construir una base espiritual para mi vida, para lograr un crecimiento espiritual, ¿verdad? que me permita dejar de producir esas emociones las cuales yo me negaba a vivir y inconscientemente me negaba a vivir y pretendía que había una forma de no vivirla. Dice, desde siempre, y aquí vuelve, en todos los puntos se va mostrando un egocentrismo, una autoobsesión, ¿verdad? Dice aquí, yo era muy poco afectuoso, prestaba poca atención a los demás porque estaba autoobsesionado. La mayor parte de mi atención estaba puesta en pensar en mí mismo, ¿no? No era porque no hubiera afecto ni nada, sino porque había esa autoobsesión, ese egocentrismo. Me encerraba en lo mío e incluso ni me molestaba en tener contacto con ellos. Aquí lo atañe a un tiempo, tal vez cuando esta persona que nos escribe esto, lo atañe a determinado tiempo, pero esto cuando es muy claro es cuando está uno en la actividad adictiva. Dice, ni me molestaba en no podía yo tener contacto con ellos. No había más que la necesidad de estar consumiendo, una vida centrada en el consumo. Aquí habla de sus padres, luego habla de su situación después de ya tener otra familia, ¿verdad? seguir en esa autoobsesión,
en esa concentración en uno mismo, ¿no? Más de una vez la dejé abatida mientras yo me iba a pasar un rato agradable. Eso de rato agradable está por verse, porque no hay nada de rato agradable aquí, ¿no? Tenemos un problema que empieza con dolor, que es lo que nos impulsa a depender, a huir. No hay nada de rato agradable. Yo no estoy de acuerdo con eso de que esta es una enfermedad que ocasiona placer o causa placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Empieza con dolor, sigue con dolor y termina con dolor. Y no era que estimara yo muy poco a mi esposa, sino que había la incapacidad total de no satisfacer la necesidad imperiosa de consumir. Dice, y nunca trataba de comprenderlos o ser compañero. Allá está hablando de los hijos, ¿verdad? O ser un compañero de ellos, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba con ellos, pero lo que me sacaba de ahí era la necesidad de estar consumiendo. Ya después, cuando las consecuencias se fueron dando, pues yo tuve que renunciar, reconocer mi incapacidad para estar con ellos, para hacerme cargo de ellos, y tuvo que haber la separación, ¿no?, de ellos. Dice, mis pocos amigos eran únicamente compañeros de consumo, no amigos verdaderos, ¿no? Entre los compañeros de consumo, pues ya sabemos la raíz de la palabra amistad, que proviene de amor también, no amigos, eran cómplices, ¿no? Eran sucedáneos muy inadecuados para combatir mi soledad, ¿verdad? No eran más que eso. La palabra amistad tiene su raíz en amor, y ahí no había un amor responsable, sino un amor de complicidad, no un amor de interés en mi bienestar, sino una compañía de huida pretendida de la soledad que vive el adicto. He dejado de no querer a nadie más que a mí mismo. He dejado de no poder manifestar, ¿verdad? Porque muchas veces se dice que somos estériles para querer, que no servimos para eso, ¿no? Pero surge de nuestra incapacidad para hacerlo. He dejado de no poder manifestar que quiero a alguien, porque mi necesidad de consumo, una vida centrada en el consumo. Un egoísmo, le dice el doctor Avil, es verdad que usted ha sido sumamente egoísta, en cuanto a que toda su vida girara en torno a lo mismo, consumo, prepararse para consumir, reponerse otra vez. Pero también es verdad que usted está muy enfermo. No es que seamos estériles, aquí dice para querer. He dejado de no querer a nadie más que a mí mismo. Pues en mi actitud y en mi forma de vivir no se mostraba que yo me quisiera a mí mismo, compañeros. Era una fuerza destructiva la que se estaba manifestando en mi conducta. Entonces esta frase pues está totalmente al revés y limitada, ¿verdad? He dejado de no querer a nadie más que a mí mismo. Pues si así es como yo quisiera querer a otros, como me quiero a mí mismo cuando estoy en la actividad adictiva, qué bueno que no los puedo querer. He dejado de no querer a nadie más que a mí mismo, y lo malo es que queriéndolos no puede uno manifestarlo. Y las personas que viven una relación de compromiso con uno mismo, los que están más cercanos de a uno mismo, son los que llevan la peor parte en las consecuencias de nuestra enfermedad, hasta el grado de terminar también enfermos, ¿no? También enfermos. Dice aquí, he dejado de que el querer a otros no pueda tener consecuencias de búsqueda de su bienestar. Y para eso tengo que empezarme a querer a mí mismo. Tengo que empezar a asumir
mi responsabilidad actual, ¿verdad? Aquí no permitimos fantasías, no las permitimos nosotros por nuestra situación de enfermedad. Nos confrontamos con el hecho de que estamos aquí pidiendo ayuda cuando nos damos cuenta de que la necesitamos, compañeros. Porque cuando no, pues eso lo digo hablando y a ver a quién le sirve, porque al que no le sirva, pues ya ni modo, tendremos que esperar más tiempo hasta que algo de esto le sirva. No, me tengo que confrontar con que estoy en un lugar donde he venido pidiendo ayuda y me tengo que confrontar también, compañeros. Se confronta continuamente él mismo, porque aquí no tenemos la forma de estarlos confrontando. Pues yo a ratos nada más, ¿verdad? Con la realidad de que está en un programa terapéutico a donde ha venido pidiendo ayuda para cambiar de vida, no en cuanto a lo que se vive, sino en cuanto a la forma que se vive, ¿verdad? Y esa es la forma en que nos sirve estar aquí, al que llega así convencido de que necesita esa ayuda, y esa es la forma en que es de utilidad para toda la comunidad que alguien llegue, ¿verdad? Porque ya hemos visto que uno de los ingredientes terapéuticos principales es poner interés en el bienestar de toda la comunidad. Si yo estoy aquí en algún otro sentido, pues no estoy contribuyendo con lo que necesito, no con lo que necesitan los demás, con lo que necesito yo. Y no en algún lugar que le permita olvidar la realidad de la que vino, ¿ya? No se le permite ni la más mínima fantasía que lo exima de sus responsabilidades actuales para consigo mismo y para con los que lo rodean, para consigo mismo y para con los que él dice querer. ¿Cuál es la responsabilidad? No hacer lo que no hizo, ¿no? Acá cuando definimos nuestro proceso de tratamiento, una de sus características que mencionamos aquí es que debe ser un medio seguro, porque no nos vamos a traer aquí lo de allá afuera, que eran pues los sucesos, los hechos, con los cuales nosotros producíamos las emociones que nos negábamos a vivir, ni el medio adverso que hubiera podido provocar nuestra adicción y el comportamiento que la acompaña, ¿no? Venimos a centrarnos en asumir nuestra responsabilidad, que es salir de esta situación. Ya no, respecto a esto, lo único que puede hacerse es posponerlo, ¿verdad? Dejarlo para después, si todavía no me doy cuenta de la necesidad que tengo de actuar ya. Porque ya vimos, acá en el libro nos habla de los adictos potenciales, aquellos que están desarrollando la progresividad y que tal vez lleven un poco menos de avance, pero que ante la situación de desahucio se encuentran igual que cualquier otro adicto. Entonces dice, he dejado de que no pueda yo manifestarme por querer a los demás, y aparte por quererme a mí, eliminando esa enorme fuerza autodestructiva que lleva el adicto, de la cual nos habla el doctor Silvos, una enorme fuerza autodestructiva de dos vías, ¿no? Debido a la dependencia psicológica, debido a su mente, no puede dejar de empezar a consumir, y debido a su cuerpo no puede interrumpir el consumo. Si voy logrando ese avance, ese ir escapando de mi situación, si ya que yo quiera algo a alguien, ¿va a ser benéfico para ese o va a seguir siendo pues peor que lo quiera que no lo quiera? Y el que yo quiera a alguien y sea benéfico para esa persona, depende de que yo empiece a quererme mío, porque el que yo me quiera a mí por motivo de mi enfermedad no significa
que yo esté haciendo lo que es conveniente para mí. Hemos hablado del yo dividido. No puedo hacer lo que sé, porque no puedo decir que no lo sé. Lo que sé que es conveniente para mí y para los demás, y no puedo dejar de hacer lo que sé, porque no puedo decir que no lo sé. Lo que no es conveniente para mí y para los demás. Esa es mi verificación. Aquí me hablan de cambio. Aquí ponen algunos. Aquí todavía el día de mañana seguirán. Estoy tratando de no querer recibir todo y no dar nada. Aquí ya venimos que dando es como recibimos, ¿verdad? Esa es la lógica que actúa en la emisión espiritual, una lógica completamente distinta a la lógica mundana. Aquí yo sé que si no doy, se me acaba. La lógica mundana me dice lo contrario: si doy, se me acaba. Y aquí lo que estoy diciendo tiene el problema de que para comprobarlo lo tengo que verificar yo, porque pues no lo voy a creer, y menos si no vengo con la mente abierta, con la mente vacía, si vengo creyendo que hay conocimiento de lo que es la vida, si no he errado en lo que es la vida. Si gustan compartir, me dicen, compañeros. Dice ahora la meditación del día, que sería la parte terapéutica: sea sereno, sea sincero, sea tranquilo, no se trastorne emocionalmente por nada de lo que suceda en torno suyo. Sienta una profunda seguridad interior en la bondad y fines del universo. Sea fiel a sus más elevados ideales. No retroceda a los antiguos modos de reaccionar. Aférrese a sus armas espirituales. Esté siempre tranquilo. No conteste ni se defienda demasiado contra la acusación, ya sea falsa o verdadera. Acepte la afronta como acepta la alabanza. Únicamente Dios puede juzgar sobre su yo verdadero, y Dios no juzga nada. Dios no juzga nada. Dios nos conoce perfectamente bien. Es el Dios de Spinoza, que sabe lo que puso en nosotros y para qué lo puso en nosotros. Pero sí, lo importante aquí en la situación terapéutica siempre es el manejo emocional. Sea sereno, sea sincero, sea tranquilo. No se trastorne emocionalmente por nada. Ya sabemos que la emoción es lo que producimos respecto a un suceso, a un contenido del momento de la vida. Los hechos son neutros, los sucesos son neutros, ¿no? Los que producimos las emociones somos nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, con la forma de etiquetarla de acuerdo a todos los condicionamientos internos y externos que traemos. Erich Fromm nos dice que el hombre es el único animal que se ha expulsado solo del paraíso. Y otra lectura espiritual nos dice que fueron expulsados del paraíso por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, por creer que nuestro pensamiento, el cual no nos puede llevar más que a una ilusión debido a la fragmentación, nos puede decir lo que es bueno o lo que es malo. Dice aquí: sienta una profunda seguridad interior, la confianza que necesitamos. Una confianza que no sea debilitada por lo que mi mente piensa, porque ya sé que mi pensamiento es muy limitado para decir si algo es bueno o es malo. Yo deberé reconocer que todo suceso es lo correcto para el todo, y que todo suceso es una ayuda, ¿verdad? Y que mi pensamiento no debilitará esa confianza, esa seguridad en la bondad y fines del universo. Una palabra para hablar de un poder más grande que yo, una palabra, un concepto abierto, así como ser, vida, ¿no? Un poder más grande que yo, que es el que necesito yo, y esa confianza es la que necesito yo para dejar de producir esas emociones que me niegue yo, sin darme cuenta
a vivir, ¿verdad? Y pretender que es posible no vivirlas, secuestrar las facultades de mi cerebro para que sea manejada esa pseudo necesidad de no vivir esa emoción como una necesidad primaria de supervivencia. Y surja así el inicio del consumo. No retroceda a los antiguos modos de reaccionar. Acá cuando nos hablan de la solución, que le dan diferentes nombres, le dan experiencia espiritual, ¿verdad? Pero acá muy claro nos lo dicen, de que se opera en él un cambio en su reacción a la vida. Antes, ¿cómo reaccionábamos a la vida? En consecuencia de lo que pensábamos de la vida, reaccionábamos consumiendo, ¿verdad? Acá también ahondando en esta situación del cambio, vamos al capítulo 2, en donde nos dice este otro doctor que también sabía lo que necesitábamos, pero que no había podido lograr tener éxito con un enfermo mental de nuestras características, ¿verdad? Nos dice que eran casos raros de la naturaleza de nuevos desplazamientos y de ajustes emocionales, que desechaban repentinamente las ideas, ¿no? Emociones que surgen de esas ideas y las actitudes que surgen de esas emociones, que fueron una vez las fuerzas que dirigieron su vida. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Nadie va a sanar siendo el mismo. Se requiere una transformación para que haya una salida de nuestra situación actual de impotencia, de no poder, no consumir, y de que por esa razón no nos podamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. ¿No? Dice, sea sereno, sea sincero, sea tranquilo, no se trastorne emocionalmente por nada de lo que suceda. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Sintiendo una profunda seguridad interior en la bondad y fines del universo, quitándole la capacidad que le hemos atribuido a nuestro pensamiento para que nos diga si nos va bien, si nos va mal, ¿verdad? Quitando el problema que ocurre cuando lo que sucede concuerda o no está de acuerdo con nuestra voluntad, ¿verdad? Para que no surja la frustración, porque tampoco eso lo toleramos. No retroceda a los antiguos modos de reaccionar, aférrese a sus armas espirituales, esté siempre tranquilo, no defienda, no conteste ni se defienda demasiado contra la acusación, ya sea falsa o verdadera. Acepte la afronta como acepta la alabanza, ¿no? Cuando nosotros a ver, por aquí debe de estar, lo que sí nos hace poquito tiempo. Padrino, yo tengo una pregunta. A ver. Esa parte, ahorita de lo que va leyendo, compañeros, buenas tardes, mi nombre es Alejandro y soy uno más. Adelante, Alejandro. Esa parte que ahorita estás leyendo de ya sabemos que el adicto lo que no puede es no consumir. Sí. Que es una negación inconsciente a vivir determinado tipo de emociones, enfrentarlas, pues. No, yo como adicto no las sé enfrentar, le pongo una etiqueta, esa etiqueta la catalogo y le pongo la etiqueta de malo o de bueno y me manda a consumir, porque eso es real también. Pero por ejemplo en esta parte donde estás hablando ahorita de la defensa, es parte también de la enfermedad, la no aceptación, que sabemos que pues bueno, ahí puede entrar, por eso es el primer paso, ¿no? Pero también es parte de la enfermedad de condicionamiento de la programación, el hecho de no poder verlo, o sea, sí sentirme mal, pero no verlo. Sí, mira, producir emociones tóxicas, ira, odio, resentimiento, es decidir dañarnos por actitudes de otros, es actuar en forma reactiva, ¿verdad? Nosotros nos pasamos la vida tomando decisiones, ya sea consciente o inconscientemente. Y cuando actuamos en forma reactiva no somos libres, ¿verdad? Si yo los insulto y ustedes se enojan,
van a decir que el que tengo la culpa soy yo de que ustedes se hayan enojado, pero ¿quiénes decidieron enojarse? ¿Quiénes se hicieron daño enojándose? Produciendo esa emoción dañina para uno mismo, ¿verdad? ¿Quién es no libre? Pues aquel que decide dañarse por las actitudes de los otros. Decide inconscientemente, en muchos casos, reactivamente, por todos los condicionamientos que hay, ¿verdad? Si alguien te dice pendejo, pues tú vas a decir pendejo tú, ¿verdad? Si son palabras abstractas que no quieren decir nada, ¿no? Pendejo y chingón. Chingón es el que chinga mucho. Y ya aquí habemos puros especialistas en eso, en haber chingado mucho, ¿verdad? No se defienda demasiado contra la acusación. Y aquí no nos vamos a definir contra la acusación, sino contra el señalamiento sincero, porque aquí la comunidad como método consiste en que, aparte de estar yo interesado en mi propio cambio, cada uno de nosotros asume la responsabilidad que le corresponde en el cambio de los demás. Todo esto de buena fe, con amor responsable, que es uno de los valores de la comunidad terapéutica. No dándole a otra persona lo que quiere, el cultivo yucateco, ¿verdad?, sino lo que necesita, el señalamiento de cómo estamos actuando ante nosotros la patología, ¿no? Dice, ahora la oración del día. Ya sabemos que la oración no es para cambiar algo en nuestro exterior, no es para convencer a nadie con palabras de determinado tipo para que suceda determinada cosa. Orar no es para que algo cambie fuera de ti. Pero si la oración se practica como es, lo que sí te asegura es que ocurrirá un cambio en tu interior, ¿no? Ocurrirá un cambio en tu interior. Y es lo que necesitamos para que tenga el efecto psicológico de tener. Ruego, con gran necesidad, con la necesidad que surge de mi situación, de mi situación con respecto a mi problema de salud, poder no trastornarme por los juicios de los demás. Pido poder dejar hasta ahí, porque aquí ponen a Dios como juez, y Dios, la palabra Dios no la podemos no utilizarla porque de repente tiene características que no son útiles, ¿no? Lo que necesitamos aquí, acuérdense que este es un programa pragmático, el juicio de valor lo da su utilidad. ¿Para qué te sirve? Y para nosotros nos debe servir para que haya esa confianza que elimine nuestra necesidad de huir. Cuando gusten compartir me dicen, compañeros. Entonces, el cambio necesario, ¿verdad? Aquí nos señalan varios aspectos, acá en este otro libro. El cambio es la característica de todo crecimiento, de la intoxicación al no consumo. Pero para eso, esa es la eliminación del síntoma, ¿verdad? Del síntoma de nuestra imposibilidad de no consumir, y de no consumir en la forma en que consumimos, llegando hasta la intoxicación, porque ahí aparece la dependencia de la física, la pérdida del control de la cantidad que consumimos. De la falsedad a la sinceridad, del conflicto a la serenidad, del odio al amor, de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta. Todo esto e infinitamente más representa un cambio
hacia la superación, hacia el crecimiento. Nosotros estamos errados en que el más alto grado de desarrollo del ser humano sea el desarrollo convencional o preconvencional. El más alto grado de desarrollo del ser humano es el desarrollo transpersonal, que va por el camino del crecimiento espiritual, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que yo pido con gran necesidad y con el convencimiento de que ya estoy recibiendo esto que estoy pidiendo. Me dice poder no trastornarme por los juicios de los demás, poder, hasta ahí, ¿no? Poder ejercer mi libertad, de no quedar a merced de las actitudes, de los juicios, de las circunstancias, poder ser libre, ¿no? De todo ese, que les digo que nos pasamos la vida tomando decisiones, ya sea consciente o inconscientemente, hacer conscientes la mayor parte de las decisiones y así tener yo la libertad de cuáles son las decisiones que tengo que tomar, ¿no? Aquí viene, esto es parte de la segunda tradición. Nosotros recordemos que tenemos un mapa de camino en crecimiento espiritual, que es lo referente al legado de recuperación, y tenemos un mapa con respecto a cómo conservarnos unidos en torno a un solo propósito, en cómo relacionarnos entre nosotros y con la sociedad, que son las tradiciones, ¿no? Dice ahora, pensemos ahora en la segunda tradición. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios bondadoso que se manifiesta en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que fieles servidores, no gobiernan. En el día de ayer también hablaba de esto, servidores de confianza. Son servidores suyos, en ocasiones el ingrato privilegio de atender las tareas domésticas del grupo. Que se manifiesta, nuestros líderes no son más que fieles servidores. Nosotros en la comunidad, por medio de la experiencia, hemos aprendido este principio de la manera más difícil. Pocos obstáculos han sido más arduos de remover que aquellos que bloqueaban el camino hacia la idea fundamental de que la conciencia del grupo puede ser la única autoridad en nuestros asuntos. Y la conciencia, pues es la manifestación de los que estamos aquí presentes, participando, ¿verdad? Participando y presentes, ¿no? Porque el que yo los vea aquí no me garantiza que estén presentes. Ya vimos que el don de la escucha es un don raro, ¿no? Por acá tenemos. El otro papelito no sé aquí. Hay alguien que dice que cuando repites algo o hablas de algo, cuando hablas solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas quizás aprendas algo totalmente nuevo. Pero el problema con la escucha es que la verdadera escucha es un don escaso. La mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. En el mejor de los casos puede estar evaluando tus palabras o preparando la siguiente frase que va a decir, o puede que no te esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos. Entonces es lo que les digo a ustedes, que el hecho de que yo los vea físicamente aquí, no sé realmente si están presentes. Dice aquí, yo creo que hay todavía muchos antiguos que no creen esta proposición. Ellos podrán pensar que son más viejos y con más experiencia,
que las generaciones recientes. Acordémonos de la segunda tradición que nos habla de los viejos sangrantes y de los ancianos estadistas, y que esas nuevas generaciones pudieron volver a la vida gracias a la dirección y liderazgo que los antiguos ejercieron oportunamente. Nosotros, que venimos de tiempo atrás muy frecuentemente, quisimos ver nuestra mayor experiencia como un derecho de investidura o una licencia ilimitada para manejar indefinidamente al grupo de ayuda recíproca, a la comunidad de práctica espiritual. Por otro lado, recordemos que esto no es estrictamente una comunidad de práctica espiritual, aunque sí sus principios pues nos sirven de estructura muy importante para el trabajo que aquí hacemos. Dice aquí: cuando nos sentimos enfermos, cansados o viejos, no nos creemos con el derecho de escoger a nuestros propios sucesores, porque ¿quién podría saber más que nosotros? Reticentemente descubrimos que los grupos, aparte del cariño y el respeto que nos tengan, sencillamente no desean que nosotros seamos los gobernadores por derecho de conquista de los asuntos de servicio y de las orientaciones generales para siempre. Tampoco quisieran ellos permitirnos que escojamos a nuestros sucesores para que hagan el trabajo que al grupo le corresponde. Ellos quieren nombrar sus propios comités de servicio una y otra vez. En alguna junta hace poco hablamos de eso. Una otra vez nos han probado que la autoridad final debe manifestarse a través de los grupos. Para algunos de nosotros esa fue una píldora muy amarga. Mucho más duro de aceptar fue el hecho, ahora comprobado, de que la conciencia del grupo, cuando está debidamente informada de los hechos, antecedentes y principios involucrados, ha sido frecuentemente mucho más sabia que cualquier líder, bien sea nombrado o no. Gradualmente nos fuimos dando cuenta de que el antiguo en ocasiones tiene juicios erróneos a causa de la posición autoritaria que ha asumido. Con demasiada frecuencia se verá afectado por prejuicios o intereses personales. A pesar de su gran experiencia y las magníficas obras que ha ejecutado, continúa siendo cierto el hecho de que no es infalible. Esto no quiere decir que seamos inútiles los miembros antiguos, por el contrario. Una vez que nos hemos sometido a la conciencia del grupo, nos sorprende agradablemente al observar que los grupos, cuando se encuentran en serias dificultades, se volverán hacia nosotros en busca del consejo y la orientación que solo nuestra mayor experiencia puede proporcionar. Recuerdo muy bien cuando tuve que tragar mi primera dosis de esta difícil pero saludable doctrina. En 1937 estábamos pasando apuros financieros. En el 182 de la calle Clinton, algunos alcohólicos estaban viviendo con nosotros y la mayoría de ellos no pagaba un centavo por su alojamiento. Lois todavía trabajaba en el almacén de departamentos y su sueldo era la única entrada que teníamos. Entre tanto, muchos de los miembros recuperados que asistían a nuestras reuniones semanales ya estaban encarrilados nuevamente y ganando muy buen dinero. Un día en el Hospital Towns, Charlie, el propietario, me llamó a su oficina para una de sus charlas. Mire, Bill, me dijo, tengo la corazonada de que este negocio de AA, ¿ya? Acuérdense que esto no es un negocio, va algún día a llenar el Madison Square Garden. Yo no soy un hombre religioso y ustedes saben que yo era muy escéptico respecto a ustedes cuando vinieron aquí por primera vez. Silworth alcanzó a asustarme cuando empezó a cooperar con ustedes, pero todo esto ha cambiado. Yo creo en ustedes, sus métodos van a funcionar. Y añadió, vea Bill, usted no se da cuenta de que está obteniendo la peor parte de todo este asunto. Mientras usted está pasando hambre y su esposa se mata trabajando, todos los que se hallan a su alrededor están recuperando y consiguiendo dinero, mientras usted les dedica un tremendo trabajo de tiempo completo y continúa en la bancarrota. Esto no es justo. Charlie buscó dentro de su escritorio y me alargó un balance antiguo. Entregándomelo, continuó diciendo,
Aquí puede observar las utilidades que este hospital tenía a principios del año 1930, miles de dólares mensuales. Debiéramos estar produciendo resultados similares y podríamos hacerlo si usted quisiera ayudar. ¿Por qué no empieza a trabajar con nosotros aquí? Yo le proporciono una oficina, unos gastos de representación y una sustanciosa participación en los beneficios. Lo que yo le propongo es perfectamente ético. Usted puede convertirse en terapeuta sin diploma y tener mucho más éxito que cualquiera de los que están en este oficio. Quedé convencido. La conciencia me mortificó un poquito, pero al fin vi que lo que Charlie proponía era algo muy honrado. No había nada de malo en que yo me volviera un terapeuta sin diploma. Pensé en Lois, llegando a casa cada noche exhausta de su trabajo en el almacén, a preparar la comida para una multitud de borrachos que no pagaban nada por su alimentación. Pensé además en la gran cantidad de dinero que aún adeudaba a mis acreedores de Wall Street. Pensé en algunos de mis amigos alcohólicos que seguían ganando tanto dinero como siempre. ¿Por qué no podía yo hacer otro tanto? Aunque le pedí a Charlie un plazo para considerarle lo que me proponía, ya tenía resuelto lo que iba a hacer. Yendo muy deprisa en el subterráneo con destino a Brooklyn, sentí algo que me pareció una revelación divina. Fue apenas una sola frase, pero harto convincente, en realidad tomada precisamente de la Biblia. Una voz me repetía: el trabajador merece su salario. Al llegar a casa encontré a Lois cocinando como de costumbre, mientras 3 borrachos la contemplaban hambreados desde la puerta de la cocina. La llamé a un lado y le di la gloriosa noticia. Pareció interesada, pero no se emocionó tanto como yo lo esperaba. Esa noche teníamos reunión. Aunque pocos de los alcohólicos que alimentábamos parecían volverse hombres sobrios, otros sí lo estaban. Se hallaban en nuestra sala con sus respectivas esposas. Me apresuré a contarles la historia de la oportunidad que se me presentaba. Nunca olvidaré sus caras impasibles, ni lo fijamente que me miraban. Casi sin entusiasmo acabé mi historia. Hubo un prolongado silencio. Casi tímidamente uno de mis amigos empezó a hablar. Bien, sabemos qué tan necesitado estás, Bill. Eso nos preocupa mucho. A menudo nos hemos preguntado si no fuera posible que hiciéramos algo para remediar las cosas. Pero creo que expreso la opinión de todos cuando digo algo que mucho más nos preocupa, lo que nos acaba de decirnos. La voz del interlocutor se volvió más confiada. ¿No ves?, continuó, que nunca podrás volverte profesional, por más generoso que Charlie haya sido con nosotros. ¿No ves que esta cosa no puede amarrarse con su hospital ni con ningún otro? Dices que la propuesta de Charlie no tiene nada de inmoral. Claro está, es moral, pero lo que tenemos no funciona solo con el fundamento de la moral, tiene que ser algo mejor. Claro que la idea de Charlie es buena, pero no lo suficientemente buena. Esta es una cuestión de vida y muerte, y solo lo mejor puede servirnos. Mis amigos me lanzaban miradas desafiantes a medida que el orador continuaba. Bill, nos has dicho tú mismo a menudo en estas reuniones que lo bueno es enemigo de lo mejor. Pues bien, este es sencillamente un caso de lo mismo. No puedes hacernos tal cosa. Así habló la conciencia del grupo. El grupo tenía razón y yo estaba equivocado. La voz que sentí en el subterráneo no era la voz de Dios. Aquí estaba la verdadera voz fluyendo de mis amigos. La escuché y gracias a Dios la obedecí. 3 golpes fuertes y abrumadores había dado el yunque de la experiencia del grupo. Estos golpes resonaron en mi conciencia. El bienestar común debe tener la preferencia. AA no puede tener terapeutas de ninguna clase, y Dios, cuando habla en la conciencia del grupo, es nuestra autoridad final. Implícito claramente en estos 3 principios embrionarios de tradición se encuentra un cuarto principio, que es: nuestros líderes son únicamente fieles servidores, no gobiernan. Nos dice aquí: yo creo que estas palabras
se aplican a todos los aspectos de los 3 legados de AA: recuperación, unidad y servicio. Lo bueno es enemigo de lo mejor. No sé si ustedes recuerden, compañeros, que en alguna de los párrafos del tal como lo ve Bill, dice que se deben descartar los principios buenos por otros que sean más buenos aún. Dice aquí, yo quiero que ellas se queden grabadas en mi mente y en mi vida a medida que yo vaya por el camino del destino feliz. Eso es con lo que cierra nuestro libro de AA, el de acá. Estas palabras, frecuentemente pronunciadas por el cofundador, le fueron apropiadamente dichas a él como resultado de la conciencia del grupo. Esto hizo que Bill se diera perfecta cuenta de la esencia de nuestra segunda tradición. No gobiernan, son servidores de confianza. Así como originalmente se le hizo recordar a Bill, yo creo que en nuestras discusiones de grupo nunca debemos quedarnos con lo bueno, sino siempre esforzarnos por lograr lo mejor. Este esfuerzo común es otro ejemplo más de un Dios bondadoso tal como lo concebimos, tal como se manifiesta en la conciencia del grupo. Tales experiencias me ayudan a mantenerme en el sendero apropiado de la recuperación. Aprendo a combinar la iniciativa con la humildad, la responsabilidad con la gratitud, y así saborear las alegrías de vivir mi programa de 24 horas. Fíjense, aprendo a combinar la iniciativa con la humildad. Humildad es la verdad, ¿verdad? Por Él y solo por Él. Aprendo a combinar la responsabilidad con la gratitud, ¿no? De la gratitud surge la responsabilidad, y así saborear las alegrías de vivir, ¿verdad? Quieren decir que esto era la alegría de vivir, ¿no? La alegría de vivir, que la vida ya no sea algo que hay que soportar, ¿no? Si todavía estamos soportando la vida, todavía no llegamos hasta donde tenemos que llegar, ¿eh? Oye, padrino, en esa parte que nos acabas de leer del otro libro, cuando le ofrecen a Bill, ahí me quiero imaginar que en ese momento la comunidad se dio cuenta de que no estaba preparado para hacerse cargo de eso, ¿no? Y que lo iba a sacar de lo que era realmente esto, ¿no? De lo que era espiritual, lo iba a recargar en lo material, y sabiendo que es una persona con un instinto material descoyuntado, porque así lo somos, o al menos yo así también lo soy, en ese momento se pudo haber perdido esto, ¿no? Entonces se manifestó el poder creador en el grupo, ¿verdad? Sí. Y se dejó guiar. Pero así como lo estás diciendo tú, lo estás diciendo al revés. A ver. Las razones que haya tenido el grupo para decirle eso no fueron lo importante. Lo importante fue la manifestación del poder en la conciencia del grupo. Exactamente. Eso fue lo importante, ¿no? Sí. Y luego ya más adelante surgió aquello del adicto de doble sombrero, ¿no? Que sí puedes realizar un trabajo siempre y cuando no menciones que lo estás haciendo como parte de la comunidad. Exactamente. ¿Verdad? Sí puedes realizar un trabajo profesional en este sentido, ¿no? Qué bonito es eso. ¿Alguien más, compañeros? ¿Nadie? ¿Qué razón? ¿Quién sabe, Padre? Porque está lloviendo. Está haciendo mucho aire, ¿verdad? No, está lloviendo. 2:20. 2:20. ¿Está lloviendo? Sí. Sí, no. Por ahí en la semana quedó alguna duda sobre el anonimato, luego la vamos a ver, ¿verdad? Acá dice, a medida que dejamos de ser egocéntricos y nos centramos en Dios, nuestra desesperación se transforma en esperanza. Qué maravilla tener esperanza. Antes de llegar, muchos vivíamos en la desesperación total. Los que ya habían llegado, porque la llegada no es que ya estén aquí, ¿eh? Aquí puede haber gente que todavía no ha llegado, pero ya
La experiencia, ya saben que la experiencia es una maestra buena, y bien, nos repite hasta que los que no lleguen ya llegarán. Qué maravilla tener esperanza antes de llegar, ¿verdad? Porque no sabemos si ya llegamos, porque aquí hay que llegar con algo. Si no llegamos con eso, pues no llegamos, ¿no? Estamos aquí de necesidad. Dice, muchos vivíamos en la desesperación total, ¿no? Entonces, como que nos dicen que para llegar aquí pues es bueno traer esa desesperación total. Creíamos que estábamos destinados a morir o a seguir muertos a causa de nuestra enfermedad, ¿no? Porque el que respiremos y nos movamos y todo eso no nos dice que estemos muy vivos, ¿eh? Muchos miembros mencionan que durante los primeros meses estaban en una nube rosa. Hemos dejado de consumir, ¿eh? Pero el dejar de consumir, el que el síntoma no esté presente sin que se elimine la causa del síntoma, no nos servirá durante mucho tiempo, porque si el síntoma está aún presente, se volverá a manifestar la ley de la gravedad del dolor. Si nuestra recuperación no nos es gratificante, si no nos estamos liberando de la causa del síntoma, ¿verdad?, entonces volverá a manifestarse la ley de la gravedad del dolor. Dice, hemos dejado de consumir, tenemos nuevos amigos, ¿verdad? Y esperemos que ya entendamos lo que es la amistad, ¿no? En esta fraternidad, ¿no? Donde se vive otro de los valores, el amor responsable. Hemos dejado, las cosas van de maravilla, y las cosas van de maravilla donde deben de ir de maravilla es en mi interior y no en mi exterior, compañeros. En aquel momento la realidad entra en escena, la vida sigue siendo la vida, aún perdemos empleos, nuestras parejas todavía nos abandonan, si es que no nos han abandonado, porque eso nomás es cuestión de tiempo, ¿eh? Es real. Eso no es cuestión de tiempo. Nuestros amigos mueren, seguimos enfermándonos. La abstinencia no garantiza que la vida salga siempre como queremos. Cuando la realidad de la vida tal cual es se impone, nos volvemos hacia nuestro poder superior y recordamos que la vida es así. Pero pase lo que pase en nuestra recuperación, no tenemos que desesperarnos porque siempre hay esperanza, ¿no? Cuando hablamos de eso de la esperanza, una de las virtudes teologales es por motivos de salud, no por otro tipo de motivos, ¿no? Una de las teorías, ¿qué padre? De las virtudes teologales, mijo. Teologales. La fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Porque hay esperanza, y la esperanza es distinto que las expectativas. Expectativas es esperar que pase algo específico. Esperanza es que viene algo mejor, donde tú no eres el que determina lo que es mejor, sino lo que determina aquel que lo va a llevar a cabo. Dice, la esperanza se basa en nuestra relación con un poder superior. Esta relación, tal como lo expresa la idea de nuestro texto, se desarrolla con el tiempo. Gradualmente nos centramos más en Dios. En la medida en que, y otra vez, el nombre es lo de menos, si ese nombre les estorba en algo, ¿verdad?, si creemos que es un juez o algo así, un Dios castigador, para nosotros sería demasiado, ¿no? Porque nosotros no. Dice, en la medida en que dependamos cada vez más de la fortaleza de ese poder, de la fortaleza de la cual nosotros carecemos, nosotros aquí estamos por nuestra endeblez, por nuestra debilidad. Los problemas de la vida no tienen por qué arrastrarnos a un mar de desesperación. Cuando más centrados estamos en Dios, menos nos centramos en nosotros mismos, ¿no? Nosotros con nuestros propios recursos, la confianza en nosotros mismos. Necesitamos confiar
el que es digno de confianza. Nosotros no somos muy dignos de confianza, o si no, es un cassette para atrás. Dependeré de mi poder y seré de esa forma lo más independiente que se puede llegar a ser. Aceptaré que pase lo que pase, mi poder superior me brindará los recursos para vivir con ello. Me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Cumplir con su voluntad, sí, pero que yo no sienta tanta molestia al estar cumpliendo con su voluntad, no, sin rebeldía, resistencia y conflicto. Líbrame de mis dificultades. No que lo que es difícil no esté, sino que pueda yo hacerlo diferente, que no tenga yo la necesidad de depender o huir. La vida sigue siendo la vida, dice lo que estamos leyendo. Y que la victoria sobre ellas, que el poder estar ahí con ellas, sea el testimonio para aquellos a quienes de esta forma, siendo yo testimonio de eso, ayude de tu poder, tu amor y de la manera en que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad sin rebeldía, resistencia ni conflicto, sabiendo que es la mejor de las voluntades para conmigo. Por cierto que ayer leyeron algo, creo que fue en este de acá. Nuestra auténtica voluntad, ¿no? Porque lo que la gente cree que quiere es una cosa y van pos de eso. Y no. Nuestra auténtica voluntad, en nuestro libro dice la voluntad indivisa, ¿no? Es realmente su voluntad. Lo que pasa es que, para que nos demos cuenta, es para lo que nos va a servir todo esto. Y aquí dice entonces que siempre haga tu voluntad con un sí de corazón. Pensamos la aceptación de lo que es con un sí de corazón. Pensamos detenidamente, ok, es la oración del tercer paso, ¿no? El poder enfrentar lo que la vida nos presenta, pues, sabiendo que es lo mejor que se nos puede presentar. ¿Alguien gusta compartir? Bueno, pues les agradezco mucho, compañeros. Gracias.